En el año 711, los sorprendidos habitantes del sur de la península ibérica verían a un ejército musulmán formado por bereberes llegar a sus costas. Comenzaría así una fulminante conquista de la península ibérica, en tiempo récord, ¿no? Por cierto. Pero ¿cómo hemos llegado aquí? ¿Cómo hemos llegado a este punto? Entonces, bueno, antes de hablar de la batalla de Guadalete y del fin del reino visigodo y del inicio de la conquista musulmana de la península ibérica, de casi toda, pues vamos a remontarnos un poquito atrás en el tiempo, ¿vale? El reino visigodo, los últimos años del reino visigodo. Bien, lo que voy a decir, por no entrar en excesivos detalles, porque luego habrá más vídeos sobre este tema, es que los últimos reyes visigodos habían sido una de dos, del linaje de Quindasvinto o del linaje de Wamba, ¿vale? Eran familias rivales y, bueno, eran enemigos políticos bastante acérrimos. Y entonces, bueno, reinaba el rey Bitiza y recibió la visita del conde Don Julián. El conde Don Julián gobernaba Ceuta. No se sabe la identidad de este personaje, no se sabe quién era el conde Don Julián. No se sabe si era un gobernador local bizantino, que al perder los bizantinos presencia en el norte de África, porque los musulmanes les echaron de allí, pues buscaba la protección de los visigodos, o si era el señor de algún clan bereber cristiano en el norte de África. En cualquier caso, el conde Don Julián fue allí a Toledo con su hija, habló con el rey Bitiza y le advirtió del peligro que representaban los musulmanes, ¿no? Y pactó con el rey Bitiza, con los visigodos, pues protección a cambio de vasallaje, ¿no? Y dejó a su hija en la corte de Toledo antes de partir para Ceuta. Vale, esto tendría consecuencias. Bien, entonces el rey Bitiza estaba realizando preparativos para impedir una hipotética invasión y, y murió antes de poder terminarlos, ¿vale? Murió de enfermedad y en su lecho de muerte designó a su hijo Aquila como su sucesor. Pero claro, la monarquía de los visigodos no era, no era hereditaria, era electiva. O sea, el rey podía decir misa, podía decir lo que quisiera, que al final una asamblea de nobles tenía que designar al nuevo rey. Y la asamblea designó a don Rodrigo. Don Rodrigo, que era del linaje rival, del linaje de Quindasvinto. Entonces, hubo una serie de intrigas palaciegas, de pequeños enfrentamientos a lo Juego de Tronos, y don Rodrigo se hizo más o menos con el poder en casi todo el reino visigodo, aunque algunas zonas en concreto se sabe que no reconocían su autoridad. Eran leales al otro pretendiente, al tal Aquila. Algunas ciudades del norte, por ejemplo Barcelona, Tarragona, alguna más. ¿Vale? O sea, en el momento de la invasión musulmana, don Rodrigo no controlaba todo el reino visigodo, no estaba unificado, estaba un poquito en estado de guerra civil. Entonces, bueno, los partidarios de Bitiza, los hermanos del difunto rey Bitiza, se entrevistaron en secreto con los musulmanes, con Muza, con el gobernador musulmán del norte de África, y bueno, le solicitaron que les ayudara a recuperar el trono para su linaje, ¿no? Y a destronar al rey don Rodrigo. No sé qué le prometerían ellos a cambio a los musulmanes. Muza aceptó, no porque pensara ayudar a los bitizanos a recuperar el trono, sino porque pensaba conquistar la península ibérica para el califato omeya, básicamente. Y mandó una expedición formada por bereberes islamizados al mando de Tariq ibn Ziyad, ¿vale? La expedición de Tariq ibn Ziyad desembarcó en el 711 en la bahía de Algeciras y de ahí empezó a consolidar su posición en varias regiones del sur de Andalucía, ¿no? de la zona de Gibraltar y demás. El ejército estaría formado por unos 13.000 hombres, aproximadamente, y desembarcaron en varias tandas. Lo que pasa es que no fueron molestados en su desembarco porque el rey Rodrigo no estaba allí, sino que estaba con su ejército asediando Pamplona, que en ese momento no reconocía su autoridad. No sabemos si porque era leal al otro pretendiente, al tal Aquila, o si porque la habían conquistado los vascones. En cualquier caso, Pamplona no reconocía la autoridad de don Rodrigo y don Rodrigo le estaba asediando. Los musulmanes parece que ya sabían eso, y por eso desembarcaron en varias tandas con el peligro que eso suponía, ¿no? Porque si hubieran sido atacados por un gran ejército antes de que el desembarco se hubiera completado, podrían haber sido fácilmente vencidos, pero es evidente que ellos sabían, por sus conversaciones con los visigodos traidores, ellos sabían que don Rodrigo estaba lejos de allí. Entonces, bueno, don Rodrigo se enteró de esta invasión, de este desembarco, abandonó el sitio de Pamplona, sabemos que tuvo que abandonar el sitio sin capturar la ciudad,
y bajó a marchas forzadas hasta Andalucía para hacer frente a los musulmanes. Y fue reclutando levas y reclutando tropas en el camino. Su ejército llegó a ascender a los 30.000 y algo hombres. O sea, doblaba el número de los musulmanes y ese número debería haber sido, en principio, suficiente para detener la invasión. Entonces, bueno, ya se produce la batalla de Guadalete. La batalla de Guadalete, que algunos historiadores discuten la localización, pero bueno, vamos a darla por válida. Otro detalle que hay que decir es que, según la leyenda, don Rodrigo habría violado a la hija del conde don Julián, que recordemos estaba en la corte de Toledo. Y ella, como mensaje, le mandó a su padre una cesta con huevos y uno de ellos estaba podrido. Porque como le interceptaban los mensajes, pues bueno, era su forma de mandar un mensaje secreto de me ha pasado algo. Entonces el conde don Julián, en represalia, habría entregado a los musulmanes Ceuta. La ciudad de Ceuta, que era la llave del estrecho, ¿no? Y esto habría hecho más fácil el desembarco de los musulmanes, ¿vale? Este detalle no se sabe si forma parte de la leyenda o es histórico, pero bueno, está ahí. Entonces, bueno, los musulmanes habrían tenido tiempo de prepararse, con tiempo para la llegada de don Rodrigo, y habrían hecho probablemente algún tipo de posición defensiva. Podemos asumirlo, ¿no? Es lo que cualquier persona inteligente haría si tiene tiempo de preparar la batalla. Aunque esos sí eran muy inferiores en número. El ejército de don Rodrigo, como ya hemos dicho, serían unos 30.000 o así. Entonces hubo 2 días de escaramuzas previas y al tercer día empezó la batalla en sí, ¿vale? No conocemos del todo los detalles, pero podemos adelantar varias cosas. Sabemos que los ejércitos visigodos desplegaban con la infantería toda apiñada en una falange y la caballería pesada por delante. La caballería pesada era claramente lo bueno, ¿no? La parte buena de los ejércitos visigodos. Los musulmanes desplegarían en un orden inverso. La infantería a modo de defensa, una falange de lanceros, los arqueros y lanzadores de jabalina detrás de ellos para disparar en parábola a través de los lanceros, y luego en la reserva la caballería. Y la caballería se mantendría en la reserva y solo contraatacaría cuando el empuje del ejército enemigo se hubiera agotado atacando la muralla de lanzas, ¿no? Entonces ellos desde la reserva contraatacarían. Era la táctica estándar musulmana y podemos asumir que en Guadalete la utilizarían. Entonces, bueno, en medio de la batalla, que al principio estaba reñida, en medio de la batalla los partidarios del linaje contrario a Rodrigo, los conspiradores que habían hablado con los musulmanes, desertaron con su caballería pesada. Y como ellos eran los que mandaban los flancos, dejaron al rey Rodrigo vendido, con los flancos al descubierto, en clara inferioridad táctica y reduciendo su enorme superioridad numérica, ¿no? Entonces la caballería musulmana contraatacó los flancos desprotegidos del ejército visigodo y los machacó totalmente. Y la batalla de Guadalete, que empezó reñida, acabó con una aplastante derrota del ejército visigodo. Las bajas se estiman las musulmanas en unos 3.000 y las visigodas en unas 10.000. O sea, fue un completo desastre, ¿no? para los visigodos. El cadáver de don Rodrigo no fue hallado y bueno, las teorías conspiranoicas abundan al respecto. Hay, bueno, desde las fuentes musulmanas que dicen que lo mató Tarik, lo que parece improbable, porque entonces se conservaría el cadáver. Hay otras fuentes que dicen que murió en la batalla y no se conserva el cadáver o se ahogó en el río. Yo creo que probablemente algo así pasara. Luego se encontró más adelante una tumba, años más tarde, en Portugal, con una inscripción en la lápida que ponía Rodericus Rex. Eso alimentó la especulación de que pudiera haber escapado en secreto, pero yo sinceramente lo dudo. Lo que está claro es que la batalla de Guadalete fue todo lo decisiva que puede ser una batalla. El reino visigodo quedó totalmente descabezado. Tarik conquistó a continuación Toledo muy rápidamente. Luego llegó otro segundo ejército árabe al mando de Muza con muchos más hombres y ya no hubo una resistencia unificada contra los invasores. Solo hubo algunos núcleos dispersos de resistencia que fueron reducidos uno a uno. Y luego hubo otras zonas que se rindieron pacíficamente a los musulmanes mediante pactos de capitulación. En cuanto a los vitizanos, en cuanto a los conspiradores que habían ayudado a los musulmanes a ganar la batalla, pues bueno, ellos, como ya se vio, cumplieron su palabra y ayudaron a los invasores, pero a la inversa no se cumplió. Los musulmanes no les ayudaron a recuperar el trono, sino que se quedaron en la península ibérica para ellos.
Entonces, bueno, no es lo que les pasa a los traidores. Entonces, bueno, pues a partir de esta batalla fue el detonante de una rápida conquista musulmana de la península ibérica en tiempo récord. Conquistaron casi toda la península ibérica, salvo algunas zonas concretas de la cornisa cantábrica, ¿no? Que se mantendrían independientes, pero el resto todo quedaría bajo su férreo dominio. Entonces nada, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Darle like si os ha gustado, suscribiros para más contenido, darle a la campanita, que suscripción y campanita es la combinación ganadora. Adiós.